competencias, nosotros tenemos que entender primero en qué consiste ese objeto de estudio, ¿no? Y toda evaluación empieza así, siempre tenemos que empezar por el objeto de estudio al cual nosotros vamos a evaluar, vamos a medir, vamos a testear. Y ese objeto de estudio, en el caso de las competencias, es una variable. Toda forma de aprendizaje, no importa si es competencia, si es habilidad, si lo llaman en diferentes países capacidad, si lo llaman desempeño, no importa, es un tipo de aprendizaje. Y el aprendizaje en todo el mundo es una variable dependiente. El aprendizaje no es una variable independiente, el aprendizaje es dependiente. Depende de un conjunto de factores. Y a esos factores que lo determinan los llamamos variables. Sí. Esas variables que lo determinan los denominamos variables, las denominadas variables independientes. Correcto. Entonces, ese es un elemento que el docente tiene que tomar muy en cuenta, ¿no? Porque cuando nosotros estamos evaluando el aprendizaje, ya sea, vuelvo a repetir, en cualquiera de sus formas, porque el aprendizaje en los sistemas educativos no tiene la misma denominación, ¿correcto? En el tercer mundo están inventando términos que no tienen respaldo, y en el primer mundo no hablan de esos mismos términos en sistemas educativos que son tranquilamente 500 años más antiguos, ¿no? Entonces, en el mundo anglosajón se sigue hablando de learning outcomes, se sigue hablando de resultado de aprendizaje, y esa categoría no ha cambiado hace muchísimo tiempo, porque independientemente de que yo logre una competencia, una habilidad, una capacidad o un desempeño, sigue siendo un resultado. Es decir, es correcta la aplicación del término. Pero en el caso de la educación superior, ese resultado de aprendizaje es una competencia, no es cualquier resultado de aprendizaje. Entonces yo puedo aplicar la categoría resultado de aprendizaje a todo el sistema educativo, básico, superior. Pero en la superior, ya ese resultado de aprendizaje cambia. ¿Por qué cambia ese resultado de aprendizaje? Cambia por 2 o 3 hechos comprobados. Número uno, porque ese resultado de aprendizaje en la educación superior es un hecho económico. No es lo que está haciendo un niño o lo que está haciendo un adolescente en secundaria. Ya en la educación superior estamos hablando de que las personas que se forman para una profesión, para un oficio, no importa cuál, todo lo que están aprendiendo es para algo, y eso es para el trabajo. Quiere decir que la competencia tiene un entorno estrictamente, en todo lugar y en todo momento es un fenómeno económico que se da dentro de un entorno laboral. Sea que yo esté trabajando solo en mi casa, porque ahora hay mucho teletrabajo, ¿no? Pues yo puedo estar trabajando para una empresa, una compañía o para lo que se llama mi emprendimiento, y puedo estar trabajando solo, pero eso sigue siendo una actividad económica. Entonces, todo resultado, toda competencia es un resultado de aprendizaje, siempre. Pero no todo resultado de aprendizaje es una competencia. Cuando un niño aprende a leer y escribir, la lectoescritura no es una competencia. ¿Correcto? Cuando el niño está aprendiendo cálculo, eso no es una competencia, no está dentro de una actividad económica. No aporta al PIB, al Producto Bruto Interno. Una competencia ya se encuentra dentro de una población económicamente activa. Y si está dentro de una población económicamente activa, entonces la competencia aporta al PIB, al Producto Bruto Interno, y por ende tiene una relación directa con el PIB per cápita. Prueba de ello es que en los países donde hay más competencias, el Producto Bruto Interno es mayor.
Y en los países en donde la población tiene más competencias, eso significa que hay un mayor PIB per cápita. El PIB per cápita, en el caso del Perú, es de más o menos entre 7.000 y 10.000 dólares anuales, pero el PIB per cápita en Corea del Sur es 40.000 dólares. ¿Y eso por qué? Porque en el Perú una poca cantidad de personas accede a la educación, mientras que en Corea del Sur, Singapur, Alemania, el acceso a la educación superior ya va a ser dentro de unos pocos años, dentro de unos 10 años ya va a ser el 50% de su población económicamente activa. Entonces, el mayor error que han podido cometer los países en vías de desarrollo consiste en no haber masificado la educación, en no haber cogido el dinero, haberlo invertido en más instituciones educativas que brinden una educación de calidad mínimamente aceptable, para que en vez de que solamente en el Perú 1 millón accede a la educación superior, necesitamos que la población acceda en más o menos unos 8 a 10 millones para salir de la pobreza. Entonces la PEA en el Perú es de casi 20 millones y nosotros solamente estamos dándole acceso a 1 millón, 1,5 millones, quizá 2 millones. Eso significa que el 10% accede a la educación superior. Necesitamos que el 50% acceda a la educación superior. Mientras este proceso de cobertura, ¿no? Porque cuando hablamos de acceder estamos hablando de cobertura. Mientras este proceso de cobertura se tiene que desarrollar, nosotros tenemos que mejorar la calidad. Y mejorar la calidad significa hacer 3 cosas bien en el campo educativo. Número 1, diseñar buenos currículos por competencias. Número 2, realizar óptimas experiencias de aprendizaje para las personas. Y número 3, realizar óptimos procesos de evaluación que nos permitan comprender, no solo describir, comprender y explicar y predecir de qué manera aprende una persona, cómo está aprendiendo y qué podemos hacer para que las personas aprendan mejor y de qué manera podemos evaluarlas para poder garantizar que a la hora de evaluarlas aprendan adicionalmente y que quienes atraviesan ese proceso de evaluación efectivamente sean una garantía de que esas competencias han sido logradas. Ante todo esto tenemos el gran enemigo de la competencia. La competencia tiene unos 2 o 3 enemigos que no le van a permitir desarrollarse nunca, a menos que las reemplacemos por mecanismos o variables que sí permiten que una competencia se desarrolle. El primer enemigo de la competencia es malentenderla como un hecho académico. La competencia no es un hecho académico, la competencia es un hecho económico. Solo se ubica dentro de una actividad económica primaria, secundaria o terciaria. El segundo enemigo es el método. Una competencia no puede desarrollarse con métodos expositivos, conferencias. Si los docentes están usando el 90, el 80% de su tiempo para exponer en clase, la competencia no va a desarrollarse, porque al ser un hecho económico, la competencia necesita un alto volumen de práctica. Y el tercer gran enemigo de la competencia es la evaluación escrita. El examen escrito que está masificado es una de las peores prácticas en el mundo para pretender evaluar una competencia. No se puede evaluar una competencia por escrito porque la competencia es un hecho económico. Al ser un hecho económico, la competencia solo puede ser evaluado mientras la persona realice el trabajo. No hay otra manera de evaluar la competencia. Entonces, en ese caso, usted no está evaluando la competencia, usted está evaluando conocimiento. Y la competencia es más que conocimiento. ¿Correcto? Esos 3 enemigos vienen limitando, ¿no? La calidad. Y el sistema, en general, la política pública, es la que viene limitando la cobertura, porque el Perú ya debería ser una potencia en educación. Nosotros tenemos el dinero suficiente, ¿no? Tenemos el dinero suficiente para poder desarrollar
un sistema educativo robusto, extendido, expandido, que aproveche, que se expanda a lo largo, a lo ancho del país y que le permita a las personas aprender a lo largo de toda su vida en los diferentes grupos etarios. Entonces la idea es desarrollar la calidad y uno de los elementos fundamentales que atentan contra la calidad es la pésima evaluación, la mala evaluación que se aplica tanto en la educación básica como en la superior. Estos fundamentos científicos que vamos a abordar hoy ya no son básicos, vamos aumentando la complejidad. Ya esta sesión número 2 es una sesión ya que tiene una complejidad intermedia, ¿no? Ya no es básica, ya tiene una complejidad intermedia. Y la próxima sesión que viene, que es el próximo miércoles, Dios primero, ya tiene una complejidad avanzada, ¿no? ¿Correcto? Excelente. Entonces vámonos con la presentación de hoy para que podamos verla y podamos aprovechar todas estas herramientas que los docentes pueden utilizar y que les permitirían optimizar por su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos en la unidad 2. Vamos a partir primero de los fundamentos que establece en 1990 un médico que se llamaba Miller. Él en el año 90 empieza a hacer una investigación en las facultades de medicina. Y entonces en esas facultades de medicina, Miller empieza a investigar de qué manera están graduando a los estudiantes, ¿no? Y entonces él descubre que empieza a clasificar, empieza a observar las facultades de medicina y él empieza a observar que las diferentes facultades de medicina están graduando a sus estudiantes como médicos, por supuesto, los están graduando de cuatro maneras distintas. La manera más sencilla ya empiezan con un elemento que se denomina, la manera más sencilla es, empiezan a graduarlos por escrito, ¿no? Que es precisamente la manera en la que están evaluando, pretendiendo evaluar a los médicos para el famoso SERUM, para que hagan sus servicios, sus prácticas preprofesionales, y se ha generado una polémica en el Perú, pero es una polémica absurda, ¿no? Porque lo que ha pasado es que en el Perú, el dueño de una universidad que tiene la carrera de medicina, como su facultad no sirve, esa facultad de medicina de esa universidad, de este señor que tiene, dice él, mucho dinero, entonces, este señor que tiene mucho dinero monta una universidad y dentro de esas facultades de su universidad está medicina y esa facultad no sirve, no funciona. Entonces sus egresados de esa universidad no aprueban ni siquiera el examen escrito en medicina en el Perú. ¿Ya? Para que se sepa, en el Perú solamente hay 2 universidades que están logrando que el estudiante de medicina apruebe el examen, ojo, escrito. ¿Ah? No sabemos qué cosas estarán haciendo en realidad en una evaluación de competencias, porque no se les evalúa la competencia. En el Perú solamente se les aplica una prueba escrita. Vuelvo a repetir, de acuerdo a Miller, esa es la posición más baja de la pirámide, donde yo solo estoy evaluando si una persona sabe. Bueno, ni siquiera ese examen lo pasan los estudiantes de las otras universidades. Están desaprobando sobre 70%. O sea, ¿qué sería si lo llevamos a un quirófano? Definitivamente van a matar gente, ¿no? Entonces, Miller va encontrando ese problema. Miren en qué año, en 1990. Entonces, en el año 90, él dice, bueno, la manera más sencilla en la que los están evaluando es el nivel más bajo de la pirámide, que es, están evaluando por escrito si es que saben. Luego, otras facultades están evaluando un poquito mejor y están evaluando si saben cómo, ¿ya? Luego, otras facultades están evaluando mejor y están evaluando si muestran cómo, es decir, están teniendo un mayor volumen de práctica. Y luego están las mejores facultades, dijo Miller, y las mejores facultades son las que están evaluando si esa persona hace o no hace. Como pueden observar, la clasificación, esta taxonomía de Miller, transformó
completamente la didáctica de las ciencias médicas en todo el mundo anglosajón. Y eso entonces permitió desarrollar la categoría que se llama autenticidad profesional, ¿no? Miller es el que desarrolla la categoría autenticidad profesional. Y entonces él dice, si observan a la derecha, él dice que si nosotros evaluamos hacia arriba y el estudiante puede hacer lo que indica la competencia, entonces significa que ese es un profesional que tiene mayor autenticidad. Lo estamos evaluando con mayor autenticidad. Pero si lo evaluamos abajo por escrito, entonces significa que esa forma de evaluación no tiene autenticidad. ¿Qué cosa es entonces autenticidad? Autenticidad es el grado de realidad, de realismo que tiene una evaluación de una competencia. Entonces, si la competencia es más realista, la manera en que nosotros evaluamos, la técnica y el instrumento que usamos es más realista, entonces la evaluación será más auténtica y hay una mayor garantía, mayor validez, mayor confiabilidad de que la persona sabe hacer lo que la competencia indica. Entonces ahí surge la categoría de aprendizaje auténtico, ¿no? Y hoy en día se habla de evaluación auténtica. Entonces las universidades tienen que ver la forma, los institutos tienen que ver la forma en que la manera en que enseñamos tiene que ser la más auténtica posible y la manera en que evaluamos debe ser lo más auténtico posible. La peor manera de evaluar entonces sería por un examen escrito. La mejor manera de evaluar sería a través de una observación directa, ¿sí? Una observación directa de un desempeño clínico. ¿Correcto? Muy bien, que ya se viene usando pues en muchas carreras y veremos algunos ejemplos, ¿no? De tal manera entonces que eh, partimos de la perspectiva de entender que hay dos formas de evaluar y de entender la competencia. Primero, la imagen de la izquierda, donde uno tiene un docente que está dictando clase, ¿ya? Ese es un hecho académico, eso no es un hecho económico. Y la competencia no se desarrolla en entornos académicos, se desarrolla en entornos económicos, ¿ya? Es lo primero que tiene que entender el docente. Y si es un hecho económico, entonces yo debo entender que la competencia es auténtica. ¿Por qué es auténtica? Porque la competencia existe en la realidad y debo evaluarla, debo enseñarla, debo formarla y debo evaluarla en un entorno lo más realista posible. ¿Correcto? De manera entonces que para poder evaluar la competencia, para poder evaluarla, yo necesito entender que la competencia se va a manifestar solo de dos maneras. Como es un hecho económico, solo se va a manifestar de dos maneras. Se puede manifestar o como un producto o se puede manifestar bajo la manera de un desempeño. Si se desempeña como un producto, entonces me convendría más evaluarla de manera cuantitativa, ¿no? Tengo que usar un enfoque cuantitativo. Pero si es un desempeño, me convendría más usar un enfoque cualitativo. ¿Correcto? Y si quiero combinar los dos enfoques, entonces debería de usar un enfoque mixto en la evaluación. Y esto pocas veces el docente reflexiona sobre estos elementos. Cuando nosotros le preguntamos al docente, a ver, ¿usted cómo evalúa? Y entonces el docente dice, bueno, tomamos una prueba, un parcial y un examen final. Ok. ¿Y qué enfoque tiene su examen parcial y final? ¿Cuantitativo o cualitativo? El docente suele quedarse en punto suspensivo, ¿no? No entiende que para poder evaluar usted tiene que tener un enfoque, porque dependiendo del enfoque, o usted va a tener un conjunto de herramientas y una intencionalidad en su evaluación. Por eso es que ningún investigador a la hora que hace una investigación, jamás el investigador dice, bueno, mi enfoque es cualitativo o cuantitativo. Siempre el investigador está indicando qué tipo de enfoque está utilizando para evaluar, para investigar el problema de investigación que él se propone, se plantea. La han reducido a un acto completamente obsoleto, anacrónico,
quitándole a la evaluación su carácter científico, ¿no? Y entonces hoy tenemos una serie de pseudocientíficos de la evaluación de nivel de redes sociales, ¿no? Que están hablando en Facebook diciéndole al docente, así debes evaluar, pero que no han hecho investigación nunca en su vida y encima son ágrafos. Y al no hacer investigación, entonces es imposible que puedan conducir una evaluación científica, porque no puede evaluarse al margen de la ciencia. Usted no puede evaluar algo. No hay luz, han escrito en el grupo, no hay luz en el aula de sexto ponta. ¿Por qué? Hecho corto. La vez pasada también creo que pasó así un aula. Y no está roja. Ahorita viene, máquina. O debe estar abajo. Van a preguntarle. Ella está entregando ahorita. Sí. Es un servicio, entonces en ese caso es inherente a la persona, mientras que el producto no es inherente a la persona. Entonces los datos van a ser completamente diferentes. Por eso resulta fundamental que toda competencia esté bien especificada, bien definida, y por eso recomendamos que una competencia se desagregue o tenga sus indicadores claros y precisos, ¿no? Podemos tener elementos de competencia o indicadores de manera directa, ¿no? Porque una competencia también es sinónimo, también se le llama unidad de competencia. Entonces, la competencia se puede subdividir en elementos de competencia, que son tareas más pequeñas, o de frente, directamente, en indicadores. Los indicadores, ¿qué función cumplen? Muy sencilla, me tienen que dar información si la persona realiza o no realiza bien la competencia. Esa es la única función del indicador. Y sobre el indicador, dependiendo, para poder saber qué tan bien hace el indicador, le aplicaremos siempre una escala de niveles de logro. ¿Me dejo entender? Siempre una escala de niveles de logro. Y esa escala, entonces significa que le pondré, digamos, 4 puntos. Tendrá el nivel más avanzado, el nivel 4, si no requiere mejoramiento. Nivel 3 requiere mejoramiento leve. 2 requiere mejoramiento considerable. 1 requiere repetir la actividad de nuevo, ¿no? Entonces, en un sistema de evaluación de competencia, yo tengo que tener la competencia lo mejor definida posible, de la manera más específica posible, para que yo pueda proceder a una evaluación certera, precisa. Y para eso yo tengo que entender, ¿sí? Tengo que entender que para poder evaluar la competencia yo tengo que ponerla en el entorno natural de la competencia, que es un entorno económico. Entonces la competencia no existe en un entorno académico, existe en un entorno económico. Y entonces la gran pregunta que tienen que responder las instituciones educativas es ¿de qué manera nosotros podemos reproducir las condiciones reales de ciudadanía para la básica o las condiciones reales del trabajo para la superior, ¿no? ¿Ya? De manera que la competencia la podamos observar con sus indicadores, la podamos observar plenamente en su entorno real, que es dentro de una actividad económica, en un entorno laboral real de preferencia, o por lo menos bien simulado, ¿no? Por lo menos bien simulado. Sin esa condición, entonces no estaríamos evaluando la competencia, lo que hacemos es estar aplicando exámenes escritos y entonces ahí tenemos un tremendo problema de validez y confiabilidad científica porque el examen escrito no garantiza absolutamente nada. No garantiza absolutamente nada. Entonces, yo no sé por qué en el caso de los médicos los están evaluando por escrito, ¿no? Y eso no debería de ser así. Y en el caso de la educación también se produce lo mismo, ¿no? Que son dos de los subsistemas más manipulados, ¿no? Porque en el caso de la educación también están nombrando docentes con examen escrito y ese es un tremendo problema porque el examen escrito no es docencia. Entonces yo no sé para qué a los docentes los nombran con exámenes escritos, ya que un examen escrito no es una competencia de un docente.
La única manera de evaluar al docente o al médico es ponerlo a trabajar con pacientes y al docente ponerlo a trabajar con estudiantes. No hay otra manera de evaluar la competencia, porque la docencia no es un examen escrito y la medicina y la cirugía tampoco es un examen escrito, ¿correcto? Entonces, en esos dos casos se está cometiendo una negligencia gravísima en la política, en estas políticas de evaluación de los docentes. Y se está mal utilizando, tirando por el tacho, el dinero de los ciudadanos, ya que no se está utilizando un procedimiento científico para garantizarle a los ciudadanos y a la sociedad que estamos seleccionando de manera adecuada, de manera auténtica, de manera realista, las personas más competentes para que se puedan desempeñar dentro de los sistemas de educación o de salud. Ahora, uno de los elementos más importantes sobre lo que los docentes no reflexionan, porque esto no lo enseñan ni siquiera en las facultades de educación, es entender que toda competencia, la competencia yo no la voy a evaluar de manera directa en términos de data. Siempre la competencia yo la voy a evaluar dependiendo de una técnica y dependiendo de un instrumento y por lo tanto me va a generar una data. Entonces no evaluamos el aprendizaje de manera directa, lo evaluamos de manera indirecta. Yo tengo que traducir ese desempeño de la persona o traducir ese producto que ha elaborado la persona, que ha elaborado mi estudiante. Yo lo tengo que traducir a través de la técnica y el instrumento, yo lo tengo que traducir en data. Entonces, digamos que yo tengo un producto, le aplicaré una rúbrica. La rúbrica me va a arrojar una data. O digamos que yo tengo un desempeño que puede ser un caso clínico y entonces le voy a aplicar un mini caso de observación directa y también me va a arrojar una data. En ambos casos, sea que yo uso una técnica y un instrumento cualitativo o cuantitativo, siempre voy a obtener una data y esa data es la que va a representar la competencia. Entonces, la evaluación del aprendizaje siempre es indirecta. No evalúo el aprendizaje de manera directa porque tengo que traducir el aprendizaje a una escala. Y sea cual sea la escala, letras o números, lo que usted quiera, esa escala es una data. La escala siempre me va a arrojar un dato y ese dato entonces yo tengo que analizar las dos opciones. El dato se puede manifestar bajo la forma de palabras o se puede manifestar bajo la forma de números. La palabra es, por ejemplo, cuando yo voy a evaluar un desempeño y le estoy haciendo preguntas abiertas al estudiante a través de una entrevista a profundidad para saber las razones, las decisiones, los fundamentos de las decisiones que él está tomando. Entonces él me va a responder con palabras, ¿no? Voy a observar su desempeño y le voy preguntando. Y en el otro caso yo tengo un producto y le apliqué una rúbrica y estoy obteniendo números, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa la competencia, usted va a obtener siempre una data y esa data puede estar en forma de números o puede estar en forma de palabra. Si está en forma de palabra, entonces el enfoque que usted tiene que usar será cualitativo para evaluar. Y si está en forma de números, será cuantitativo. ¿Ya? Y entonces significa que si yo voy a aplicar una evaluación cualitativa, tendré 10 tipos de forma de evaluación. Y si voy a aplicar una evaluación de enfoque cuantitativa o cuantitativo, entonces ahí tengo 5 opciones de evaluación diferentes. Y eso es lo que no le explican al docente. Entonces el docente está pensando que él puede evaluar al margen de la ciencia. Usted no puede evaluar al margen de la ciencia porque lo que el docente está obteniendo es data. Usted va a evaluar el desempeño, la capacidad, la competencia, lo que usted quiera, con una diversidad de técnicas e instrumentos, y lo que va a obtener es data, y esa data solo se puede manifestar de dos maneras. Entonces, usted tiene que tomar la decisión de qué enfoque de evaluación, de investigación para su evaluación va a emplear, dependiendo del tipo de data que usted obtiene sobre la competencia. ¿Correcto? Ya. Excelente. Entonces, miren cómo ya estamos yendo más avanzadito, ¿no? Ya no es esa típica definición, ay, que la evaluación es la valoración del aprendizaje. No, 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 cálmate, esas definiciones, de estudiante de primer ciclo no sirven. Eso no sirve.
En la vida real nosotros evaluamos algo que es medible. Nadie puede evaluar lo que no es medible. Si no es medible, no puede evaluarse, es así de simple. Entonces, si es medible, es un objeto de estudio. Y si es un objeto de estudio, entonces yo tengo que diseñar la evaluación de manera científica. No basta un concepto de evaluación. Conceptos de evaluación pueden haber 100, ¿ya? Pero la evaluación debe ser eminentemente científica siempre. Entonces, yo tengo que considerar si la data va en forma de número o va en forma de palabra. Eso me va a ayudar mucho para poder diseñar la evaluación más adecuada. Otro de los elementos que no le explican al docente es que en la evaluación, usted tiene que tomar en cuenta la evaluación en función de los niveles de investigación que existen. Usted no puede evaluar al margen de los niveles de investigación que hay. Por ejemplo, yo he visitado cientos de centros educativos y decenas de universidades y siempre le formulo la misma pregunta. ¿En qué nivel de investigación está la evaluación que usted aplica? ¿Ya? Entonces el docente piensa la evaluación al margen de la ciencia, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los problemas porque el docente no sabe qué instrumento usar, no sabe qué técnica emplear, el docente no sabe, no entiende las relaciones de causalidad entre la enseñanza y el aprendizaje, entre los materiales y el aprendizaje, entre los medios, entornos y el aprendizaje, entre la propia evaluación y la retroalimentación y el aprendizaje. Entonces el docente no establece relaciones, lo que está haciendo es describir. Entonces, como pueden ver, el nivel más bajo de la pirámide en la investigación es el exploratorio. No significa que esté mal, sino que yo voy a trabajar en un nivel exploratorio cuando no hay suficiente información sobre ese objeto de estudio. El objeto de estudio es nuevo, no hay publicaciones, no hay antecedentes nacionales, no hay suficiente sustento teórico. Entonces yo estoy explorando, estoy usando la evaluación a un nivel explorativo. Luego, si ya hay más data a nivel teórico, hay antecedentes nacionales, internacionales, entonces yo ya puedo hacer una investigación descriptiva, ¿no? En donde yo voy a estudiar un solo objeto de estudio, ¿ya? Y a eso se le llama investigación descriptiva. Lo que están haciendo los docentes de inicial, primaria, secundaria y de la educación superior, instituto y universidad, miren, está en el nivel más inferior, en el nivel inferior de la pirámide, está en un nivel descriptivo. Por eso es que esa evaluación no sirve. ¿Por qué? Porque solamente está describiendo un objeto de estudio, es decir, está describiendo un problema a nivel univariado, es decir, está describiendo solo una variable, la variable del aprendizaje. El aprendizaje, como les decía al inicio, es una variable independiente. Entonces, si yo lo único que voy a hacer es tomar el aprendizaje, aplicarle unas técnicas, instrumentos y voy a obtener una nota, no importa si esa nota es en letras o esa nota está en números, y yo voy a reportar esos números en un formulario, entonces eso es simplemente descriptivo, ¿no? No estoy explicando ahí absolutamente nada. Yo no tengo idea de cómo aprendieron, por qué aprendieron. Yo no puedo explicar el aprendizaje porque yo no he evaluado de manera científica. Lo único que estoy haciendo es describir de manera superficial cuál es el nivel de logro del estudiante. Y esa es precisamente la manera en que te está pidiendo el ministerio, estos coleguitas del ministerio, le están pidiendo al docente, repórtame una nota, repórtame una nota. Y eso es todo, ¿no? Entonces, al reportar una nota, yo solamente estoy asignándole un valor a un determinado aprendizaje y por lo tanto lo único que estoy haciendo es describir el aprendizaje. Por el contrario, si yo avanzo al nivel 3, entonces yo ya tendría un nivel relacional, que significa que yo estoy correlacionando la enseñanza y el aprendizaje, que esa es la manera mínimamente aceptable que debería de evaluar, en la que debería de evaluar un docente. La evaluación del docente debería estar como mínimo en un nivel 3. ¿Por qué? Porque el docente evalúa, ¿qué cosa? Evalúa el aprendizaje. Pero el aprendizaje no es casual, el aprendizaje depende de la manera en que usted enseña. Y por lo tanto yo debería de entender la relación entre la manera en que yo enseño
y el nivel de logro de mis estudiantes. A eso se refiere un nivel relacional. Y el nivel explicativo, que sería un nivel 4, es mejor todavía porque yo estoy tratando de establecer una relación de causa-efecto, ¿ya? Una relación de causalidad entre la manera en que enseño y la manera en que están aprendiendo, ¿no? Y el nivel 5, que es el predictivo, es una evaluación mucho más útil todavía porque ya el docente tiene un modelo matemático a través del cual él puede predecir aproximadamente, en función de las probabilidades estadísticas, él puede predecir que con este conjunto de factores el nivel de aprendizaje de una promoción va a ser de tanto, ¿no? ¿Ya? Que eso lo vamos a ver en la tercera sesión, no se la vayan a perder. Y ya lo más avanzado sería un docente que está en este nivel 6, que ya practica una evaluación aplicativa, ¿no? Que ya esa evaluación tiene como finalidad mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Ahora quería volver a lo que les están haciendo a los docentes en educación básica. Por ejemplo, en educación básica están cometiendo un error gravísimo esas coleguitas del Ministerio de Educación porque le están diciendo, a ver, mira, tú vas a colocar números, le dicen. Miren, da lo mismo si ponen letras o ponen números. Antes ponían números, ahora están con el invento de poner letras. La letra es lo mismo que el número. Es simplemente un código alfabético que va a reemplazar a un código numérico. El significado es el mismo. ¿Ya? Entonces, le dicen al docente, ¿vas a aplicar entonces estas letras? ¿Y las letras a qué equivalen? Las letras equivalen a un número. Y por lo tanto, el docente debería de dar un reporte cuantitativo. Y miren, le dicen que reporten en números y les piden un reporte cualitativo. Entonces, pues eso significa que están trabajando con la data errónea, porque si yo voy a obtener como data números, no puedo aplicar investigación cualitativa y hacer un reporte cualitativo del niño, porque no tengo la data para hacer un reporte cualitativo. Lo que yo tengo es un número. ¿Me dejo entender? Esas barbaridades suceden en nuestro sistema educativo. Si yo le pongo al niño un conjunto de letras, ese conjunto de letras equivale a darle un nivel de logro que tiene una traducción perfectamente numérica también. Entonces, si la data son números, yo no puedo interpretar el número de manera cualitativa. El número se interpreta de manera cuantitativa y ahí se hace estadística inferencial. En cambio, cuando la data se obtiene de manera cualitativa en forma de palabras, ahí yo hago estadística descriptiva, que es diferente. Por eso estaría en el nivel más bajo, penúltimo de la pirámide, ¿no? Estoy a un nivel descriptivo, por eso se dice estadística descriptiva. En cambio de la relacional para arriba, entonces, y si el dato es numérico, entonces yo ya no uso estadística descriptiva, meramente uso estadística inferencial. Y entonces esas barbaridades les están haciendo a los profesores de inicial, de primaria, de secundaria. ¿Por qué? Porque precisamente no dominan el campo de la investigación y entonces el colegio de profesores tampoco sabe de qué cosas se está hablando. ¿No está? Y entonces permiten esta serie de malas prácticas que lo que hacen es sobrecargar al docente de manera inútil y gastar el dinero de los ciudadanos en procedimientos que son completamente anticientíficos. Entonces, si el profesor yo le digo, a ver, usted me va a hacer un reporte cualitativo del niño o del adolescente, él tendría que tener data cualitativa y no tiene data cualitativa. ¿Correcto? No tiene data cualitativa. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, esta pirámide es muy importante del doctor Supo, del año, ya él lo establece, el doctor Supo también es peruano. Él es un experto en estadística y en investigación científica. Y entonces, esta pirámide nos permite entender mejor que la evaluación, por si acaso,
que se está aplicando en el sistema educativo, en el caso del Perú, es una evaluación descriptiva, está en el penúltimo nivel de la pirámide, ¿ya? Y esa evaluación descriptiva no me permite responder nada, solo es una fotografía que yo le estoy tomando al nivel de logro del estudiante, pero no establece relación entre variables, o sea, no me permite establecer por qué, a ver, el estudiante sacó A, ok, ¿por qué sacó A? No me permite explicar por qué. ¿Por qué sacó B? ¿Por qué sacó C? No me permite explicar, yo solamente estoy describiendo, ¿no? Entonces solo voy a poder decir, bueno, tal porcentaje de estudiantes están en A, tanto en B, tanto en C, tanto en D. Pero yo no puedo explicar por qué están en A, en B o en C. Esa es la investigación descriptiva, ¿no? Sin embargo, la evaluación puede ser también relacional, estar en un nivel de investigación relacional o correlacional, en un nivel explicativo, mejor todavía, predictivo, mucho mejor todavía, y aplicativa, mucho mejor todavía. ¿Ya? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan, lo manejen, porque la evaluación se tiene que alinear con los niveles de investigación que el docente intencionalmente va a ejecutar. Caso contrario, muchas veces esto lo desconoce el docente y entonces él evalúa de la manera tradicional y no se está dando cuenta que lo que él está aplicando es una evaluación descriptiva, pensando que es el único tipo de evaluación, cuando yo también puedo evaluar de manera relacional, explicativa, puedo evaluar de manera predictiva o de manera aplicativa perfectamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver en un cuadrito esta pirámide, alineándola con los tipos de evaluación principales, ¿no? Tenemos entonces en la mano izquierda, en la fila de la izquierda, en la columna de la izquierda tenemos la investigación exploratoria, descriptiva, relacional, explicativa, predictiva y aplicativa. Ahí están los niveles. ¿Qué tipo de evaluación podría yo aplicar? Si yo estoy aplicando una evaluación sumativa, esa es una investigación, una evaluación de nivel exploratoria o descriptiva, que es la que actualmente están aplicando nuestros docentes, tanto en la básica como en la superior. La evaluación es completamente descriptiva. En cambio, si yo aplico una evaluación más formativa, entonces ya podría aplicar una evaluación de tipo relacional, explicativa, predictiva, aplicativa. Y mejor aún todavía si yo aplico una evaluación como aprendizaje metacognitiva. Entonces nosotros tenemos la evaluación actualmente con 3 énfasis. Hay una evaluación del aprendizaje, ojo a las letras A. La evaluación del aprendizaje es sumativa. La evaluación para el aprendizaje es formativa. Y la evaluación como aprendizaje es metacognitiva. Son 3 diferentes tipos de evaluación que pueden alinearse con los tipos o los niveles de investigación. ¿Correcto? La mayoría de docentes en el Perú se encuentra en el espacio amarillo del cuadro, aplicando una evaluación descriptiva solamente. Claro, ¿Correcto? y le toca el laboratorio simplemente. Sí. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya. Ahora, muchos docentes, claro, dirían, no, pero nosotros aplicamos Gracias. también una evaluación formativa. Ya. Sí, pero si fuera formativa, entonces tendría que ser mínimamente relacional y usted tendría que establecer la relación entre una variable independiente y una dependiente y usted no lo está haciendo, por lo tanto solo está describiendo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Si yo solamente vuelvo a repetir, voy a reportar una nota que representa la variable independiente, entonces la evaluación es netamente descriptiva. Porque si fuera una evaluación relacional como mínimo o correlacional, entonces yo tengo que tener una variable independiente que debería de tener, digamos, una escala y la variable dependiente en otra escala. Entonces yo tendría que manejar 2 escalas y por lo tanto
en ese caso, ahí sí podría hablar de una evaluación para una investigación relacional. ¿Correcto? Entonces, la mayoría de docentes está en el nivel amarillo, que significa que están aplicando una evaluación más sumativa, de tipo descriptiva, ¿no? Para que la evaluación más bien ya sea formativa de verdad, tendríamos que establecer una evaluación relacional. ¿Correcto? Mínimamente, donde yo relaciono ¿qué cosa? El proceso de enseñanza con el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el método que usa el docente en relación con el aprendizaje del estudiante. ¿Ya? Esa sería la gran diferencia. Ahora nos vamos entonces a entender este pequeño esquema para que lo puedan ver más en relación con la práctica, ¿no? Usted tiene una competencia, correcto. Esa competencia puede ser solo de dos maneras, ¿no? Puede manifestarse solamente como desempeño o como producto. Eso tiene que tomarlo en cuenta usted. Y en su programa tiene que estar bien claro si el estudiante va a elaborar un desempeño, va a realizar un desempeño o va a elaborar un producto. O ambos, ¿no? Entonces, si es un desempeño, mi enfoque tiene que ser cualitativo. Y por lo tanto, puedo usar una técnica como una simulación clínica, o una simulación de laboratorio, o una práctica, ¿ya? Una práctica real o una práctica simulada para evaluar un desempeño. ¿Ve? En ese caso yo mantengo un alineamiento. Pero en cambio, si es un producto, entonces mi enfoque será cuantitativo, porque yo voy a aplicar una rúbrica. ¿Me dejo entender? El problema viene cuando yo quiero aplicar la rúbrica a lo que no es cuantitativo. La rúbrica usted la debe de aplicar a productos, no debe aplicar la rúbrica a personas. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque ya hay instrumentos más avanzados que la rúbrica. La rúbrica la puedo mantener para productos, pero para persona ya debería estar aplicando yo una simulación clínica o una simulación netamente práctica o una práctica completamente verdadera. ¿Ya? ¿Correcto? Con las preguntas nos vamos al final, para no perder la hilación. Al final vamos a tener espacio para las preguntas, no se preocupen. Tomen nota de sus preguntas o la van anotando en el chat. Ahora veamos el tipo de evaluación temporal de la competencia, ¿no? Una competencia yo la puedo evaluar temporalmente, estamos hablando tomando en cuenta el criterio de tiempo. Yo puedo evaluar el proceso, que son evaluaciones permanentes, ¿no? Programadas. Tengo que evaluar el progreso, que significa cuánto está avanzando el estudiante, ¿ya? Y puedo evaluar el producto o el resultado final, ¿no? Esas son las famosas evaluación de proceso y de producto, pero que incorrectamente se le enseñan a los profesores porque también hay una evaluación de progreso. Y lo pongo acá en la práctica, ¿no? Entonces acá tienes el cuadrito a la mano derecha. Este cuadro tiene 4 colores. Esos 4 colores están en relación con los percentiles. Ningún docente en el Perú evalúa por percentiles. ¿Qué cosa es el percentil? Es la división, la subdivisión que yo voy a hacer de los valores del aprendizaje del estudiante. ¿Correcto? Entonces usted tiene, para que se entienda, usted tiene en el percentil abajo, en la esquina izquierda del cuadrado rojo, usted tendría el rendimiento bajo, ¿ya? Todo lo que se acerque allí, que esté en el cuadrado rojo, será un rendimiento bajo. Pero si yo subo a la parte superior, tanto en el eje X como en el eje Y, X sería el que está abajo, horizontal, hacia la derecha el rendimiento sería alto y hacia arriba el logro sería alto. Entonces en este cuadro, miren, tan sencillito, yo estoy colocando 4 estudiantes diferentes y los 4 estudiantes tienen una manifestación diferente del desarrollo de la competencia. El estudiante que está
en el cuadrado rojo tiene un logro bajo y un progreso bajo. ¿Ya? El del naranja tiene un logro más alto, pero un progreso bajo. El de amarillo tiene un progreso más avanzado, pero un logro bajo. Entonces, ya. Y el verde tiene un logro alto y progreso alto. Y ese es uno de los gráficos que deberíamos de tener de todos nuestros estudiantes, porque nosotros, ¿qué estamos evaluando? Solamente evaluamos, vamos a decirlo así, en una dimensión. No hacemos una evaluación bidimensional ni tridimensional. Entonces el estudiante puede tener un nivel de logro aceptable, pero su progreso no. O puede tener un progreso aceptable, pero un nivel de logro no aceptable. Y a mí lo que me interesa es desarrollar las condiciones para que el progreso sea el máximo progreso. Yo tengo que obtener como profesor el máximo progreso y el máximo logro en el tiempo que yo tengo. ¿Correcto? Ya, entonces, pero si yo voy a poner una nota nada más, entonces ahí tengo un problema, porque esa nota, ¿qué representa? ¿El progreso o representa el logro? Es una buena pregunta. Entonces, poner una sola nota no me ayuda, porque estoy interpretando solamente el aprendizaje y estoy sacando fuera de la ecuación la enseñanza. ¿Ya? Coloco el aprendizaje, pero estoy sacando fuera de la ecuación la enseñanza. Y entonces, hasta donde se sabe, la enseñanza y el aprendizaje no pueden separarse. Y ese es el gran problema con ese paradigma de evaluación anticientífico que se tiene, que es el más expandido en el sistema educativo, ¿no? Donde le han dicho al profesor, no, tú puedes evaluar el aprendizaje, vas a evaluar el aprendizaje al margen de la enseñanza. No se puede, eso es erróneo, porque el aprendizaje no es casual, es causal, y la causa del aprendizaje es la enseñanza. El segundo error que se ha cometido es decirle al docente, mira, tú vas a evaluar al margen de la ciencia. Usted no puede evaluar al margen de la ciencia. ¿No? Y el tercer error es pensar en el aprendizaje de una manera unidimensional, ¿no? Entonces, una cosa es el logro de la competencia y otra cosa es el progreso. Entonces, un estudiante puede progresar más rápido que el otro. Y hay estudiantes que pueden tener mayor logro, pero un lento progreso. Los estudiantes no aprenden a la misma velocidad. Hay personas que pueden lograr la competencia más rápido, en menos tiempo. Entonces, ¿para qué la tengo yo? ¿Para qué voy a tener yo a la persona? Si la persona ya logró la competencia y ya está en el cuadrado, en el cuadrante verde, ¿para qué lo sigo teniendo en esa clase si ya logró la competencia? Entonces no puedo aplicar yo el principio de currículum flexible. ¿Por qué? Porque la persona no avanza a su ritmo. Todo el mundo tiene que estar avanzando al mismo ritmo. Vamos a suponer que una materia, un curso, un módulo dura 4 meses. ¿Qué pasaría si la persona llega al cuadrante verde en 2 meses? ¿Está mal? Ya alcanzó un alto logro y un progreso. Ya completó su progreso y alcanzó el nivel de logro. Entonces, ¿para qué lo voy a retener 2 meses más? La gran pregunta que nos tendríamos que hacer en el futuro es si las personas tendrían que acabar las carreras a la misma velocidad. Porque miren, vamos a poner un ejemplo así de práctico. ¿Ah? Ustedes son profesores de enfermería, acá tengo ingenieros agrícolas, acá tengo ingenieros de sistemas, contadores, administradores, ingeniero agrónomo, tengo de toda la profesión. Vamos a suponer que nos vamos a poner a estudiar todos un curso de Stata, ¿ya? O de SPSS, ya, el más antiguo. Son paquetes estadísticos, ¿no? Ya pues, pero vamos a suponer que viene el profesor y nos enseña Stata. Entonces, va a haber un grupo de ustedes que va a aprender Stata en una semana. Otro grupo va a aprender Stata en 15 días, otro grupo en 30 días y otro grupo necesitará mucho más tiempo. Entonces la evaluación tiene que ser mínimamente bidimensional porque de esa manera yo estoy observando cómo mis estudiantes avanzan en su progreso sin descuidar el logro, ¿ya? Y manteniendo el logro, pero sin descuidarme el progreso, porque si no se me atrasa y yo tengo un periodo de tiempo limitado. Eso es lo interesante de este cuadrante que les estoy presentando aquí.
me permite manejar las dos variables y poder observar, ¿no?, estas 4 posibilidades que se están dando, ¿no? Entonces yo, a la hora de formar a una persona competente, necesito que progrese bien, pero manteniendo un nivel de logro aceptable. ¿Ya? ¿Correcto? Caso contrario, él puede tener un progreso lento, pero un alto nivel de logro. Entonces, va muy lento, muy despacio. O puede tener un progreso rápido, pero el nivel de logro no está siendo aceptable, debería ser mayor. Entonces, estamos viendo ahí los 4 cuadrantes. El cuadrante rojo, ¿qué significa? A ver, logro bajo, progreso bajo. Cuadrante naranja, ¿qué significa? Logro alto, progreso bajo. El cuadrante amarillo, ¿qué significa? Logro bajo, progreso alto. Y el cuadrante verde, ¿qué significa? El cuadrante verde significa, ya, vamos a agrandarlo pues para que. ¿Y el cuadrante verde qué significa? El cuadrante verde significa logro alto, progreso alto. Ay, y eso es lo que a mí me interesa. Entonces, esa sería también una buena manera de evaluar al docente, ¿no? Porque hay docentes que son sádicos, ¿no? Hay docentes que dicen, no, en mi cátedra, él cree que la cátedra la ha patentado. Entonces, mi cátedra, acá solo aprueba el 30%. Entonces, él está colocando entonces en el cuadrante verde solo el 30% y el resto los ha destrozado. ¿Por qué? Porque no, obviamente, probablemente no usa las herramientas de la didáctica, ¿no? Entonces, el docente, esta evaluación te sirve a ti como docente también, porque te permite entender, mira, a ver, probablemente el método que yo estoy usando, el paquete de técnica que estoy empleando, el paquete de estrategias que estoy usando, los materiales que yo les estoy dando, no los están ayudando a insertarse, desplazarse, movilizarse hacia el cuadrante verde. Entonces yo necesito tener este cuadrante, ¿para qué? Para poder ver que mi estudiante en qué cuadrante se ubica, para yo poder retroalimentarlo mejor y poder buscar una explicación de por qué tengo esa distribución en los cuadrantes y poder someter a un grado de control a través de un experimento o un cuasi experimento que vamos a hablar nosotros luego. Ya, espero que les haya gustado los cuadrantes, para que esa es una manera más científica de evaluar, ¿no? Es mucho mejor que evaluar solamente en el caso de una nota. Porque la nota, digamos, me puede expresar el nivel de logro, pero no me indica el nivel de progreso. Y el progreso ya implica moverse en el tiempo. Muy bien, muy interesante estos cuadrantes que se están usando ya en unos sistemas educativos un poco más avanzados. Ahora veamos la evaluación dependiendo del tipo de protagonista. Ya lo viste dependiendo del tiempo, ¿no? Si es de proceso, progreso, producto. Pero ahora veamos la evaluación en función del tipo de protagonista. Tenemos 3 tipos. Autoevaluación es cuando él mismo se evalúa, que es muy importante si quieres que la persona sea competente. Coevaluación cuando entre ellos se evalúan. Y evaluación es cuando yo soy juez y parte. ¿Ya? ¿Por qué es necesario practicar los 3 tipos de evaluación? Por eso también cuando yo reviso los sílabos de la universidad, yo tengo miles de sílabos de las universidades. Entonces, precisamente ya estamos haciendo un artículo científico que analiza por primera vez los sílabos en el Perú y los sílabos en Hispanoamérica. Entonces, lo que he recogido son sílabos de diferentes países de Hispanoamérica y los hemos sometido, los hemos traducido a data cuantitativa, les hemos hecho un análisis cuantitativo y hemos hecho un análisis de contenido de tipo cualitativo. Y entonces, por primera vez estamos teniendo una gran masa de sílabos de más de 15 países de Hispanoamérica que nos está permitiendo establecer que, por ejemplo, una de las conclusiones a las que hemos llegado a partir de la data es que no se practican diferentes tipos de evaluación y el estudiante solo es sometido a una evaluación. No, las universidades no están aplicando autoevaluación y coevaluación. Y ese es un gran limitante. ¿Por qué? Vamos a explicarlo esto por qué.
Porque la persona competente tiene que tener como mínimo estas 5 características. Y yo no puedo lograr esas 5 características solamente con evaluación. No se puede. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener autonomía. Si va a tener autonomía, significa que ella tiene que poder hacer sus cosas sola, sin que lo supervise, sin que alguien le ponga nota, sin que alguien la esté monitoreando, sin que alguien la esté supervisando. Entonces, para tener autonomía, tengo yo que practicar la autoevaluación. Si usted es una persona competente, usted es un enfermero y yo llego a su puesto de salud y yo soy ministro de salud, me presento, mucho gusto, vamos a tomarnos un café. Nos tomamos un café, platicamos y entonces yo le digo a usted, a ver, usted es el jefe de enfermería, correcto, muy bien. Deme su informe de autoevaluación. Y entonces el enfermero me dice, el jefe de enfermería me dice, no tenemos informe de autoevaluación. Entonces yo le voy a preguntar, ¿por qué? Y entonces el jefe de enfermeros me va a decir, es que a mí el MINSA no lo pide, no está dentro de lo que a mí me piden. Entonces eso significa que la persona ha sido formada sin entender que en cualquier trabajo, en cualquier posición, tú mismo tienes que ser el primero en evaluarte. Tú mismo tienes que autoevaluarte. A nivel de las instituciones, entonces se le llama, por ejemplo, lo primero que le va a pedir una acreditadora internacional a una universidad es, a ver, dame tu informe de autoevaluación. Tienes que tener un informe de autoevaluación, un diagnóstico, una línea de base. Entonces, para que la persona sea competente, tiene que ser autónoma. Y para ser autónoma, se tiene que autoevaluar permanentemente. A ver, esto que yo hago A, B, C, D. ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿Qué tal estoy haciendo A? ¿Mal? ¿Aceptable? ¿O muy bien? Entonces, él mismo tiene que autoevaluarse. ¿Me dejo entender? Y la autoevaluación no se consigue si a mí me está evaluando el profesor toda la carrera. Las preguntas, mi querido colega, al final. Vaya anotándola en el chat y al final nos vamos con las preguntas para no perder la hilación. Luego viene el tema de la flexibilidad, el rendimiento, mantener la efectividad y la supervisión de otras personas. Entonces, por ejemplo, para supervisar a otras personas, para que un ingeniero agrícola supervise a otros ingenieros agrícolas, entonces tiene que ser competente, ¿no? Porque si él sabe cómo se hace el trabajo, cómo se maneja el suelo, cómo se maneja el riego, cómo se maneja el control de plaga, cómo se maneja la cosecha de agua, entonces él va a poder supervisar otras chacras, supervisar otros plantíos, supervisar otros cultivos. ¿Me dejo entender? Entonces, yo no puedo lograr que mi estudiante aprenda a supervisar a otro si yo no le enseño a coevaluar a su compañero. Entonces, lo que se está descubriendo es que precisamente en la investigación que venimos haciendo, las universidades solo aplican evaluación, no aplican autoevaluación y no aplican coevaluación. Y eso es una práctica que sería muy bueno, muy favorable para el estudiante, aplicar algunas actividades para que ellos se autoevalúen, se coevalúen y luego nosotros evaluemos, ¿no? ¿Ya? Muy interesante esa parte. Eso va a determinar mucho el logro de la competencia y hacer que sea autónomo y que pueda supervisar a otros. Ahora, ¿cómo está evolucionando la concepción de evaluación? Bueno, primero se entendía la evaluación como calificación netamente. De ahí ha evolucionado hacia evaluación. O sea, ya no pongas notas, sino evalúa de una manera un poco más formativa. De ahí ha evolucionado a heteroevaluación. Ya no aplique solo evaluación formativa, sino heteroevaluación. O sea, que se autoevalúe y que se evalúen entre ellos. Y el futuro es ya ingresar al terreno del assessment, ¿no? Que no tiene traducción al español. El assessment es una categoría anglosajona que no tiene traducción al español. Nosotros hacemos evaluación, pero ellos ya no hablan de evaluation, ellos están hablando de assessment. El assessment es el monitoreo del aprendizaje. Ahí les voy a poner acá en el chat para los que están atentos. Estas son unas categorías que hay en el idioma inglés
que nosotros en la didáctica anglosajona que nosotros no tenemos en el español. Esta primera categoría se llama así. Aprende a escribirla de memoria, es una palabra que tiene 4 S. Se llama assessment. Más o menos el assessment viene a ser un monitoreo del estudiante con la finalidad de que él pueda ser consciente de lo que hace bien, lo que hace mal y de qué manera puede optimizar su rendimiento en el menor tiempo posible. Assessment, pero no es evaluar, no es otorgar un valor, es trabajar sobre la persona. ¿Ya? No es poner nota ni calificar. ¿Ya? Ahora, el otro es con la inteligencia artificial, de repente han escuchado esta palabra, pero esta palabra existe en la didáctica anglosajona desde hace 40 años. No tiene traducción al español de manera exacta, pero deben haberla escuchado porque ahora está de moda. Se llama así. Se pronuncia prompt. ¿Ya? De repente has escuchado la palabra teleprompter, ¿no? Hay una máquina que se llama teleprompter, que es una pantalla en donde se le va escribiendo, hay un man que está escribiendo, lo que va a leer el comunicador, el periodista, y el periodista está leyendo lo que sale en esa pantalla. Eso se llama teleprompter, pero bueno, en la didáctica anglosajona, que es la más avanzada del mundo, existe la palabra que se llama prompt. Prompt es como decir una instrucción. Una instrucción. Ahora se usa en la inteligencia artificial porque para que la inteligencia artificial funcione bien, tú le tienes que dar una buena instrucción, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando los docentes enseñan bien, dan buenas instrucciones. Eso es un prompt. Y la otra palabra que no existe en el español, ¿sí? Preguntas al final. La otra palabra se llama scaffold. Sí. Scaffold. Scaffold se traduce como andamio. ¿Ya? Son pequeñas acciones que realiza el docente con los estudiantes para que puedan optimizar su aprendizaje. Entonces, él va dando ciertas indicaciones para que lleguen a un nivel de logro y luego va construyendo los niveles de logro en función de esos llamados andamios de aprendizaje. Esas 3 palabras que existen en la didáctica anglosajona. ¿Ya? Entonces, el futuro es pasar de la evaluación al assessment, que es mucho más integral, más completo, que digamos la versión más avanzada de la evaluación. ¿Ya? Ahora nos vamos a entender los 3 tipos de énfasis. Por ahí he visto unos coleguitas que están tratando de enseñar evaluación sin ser expertos. Y en universidades supuestamente, bueno, para ellos, supuestamente prestigiosas de Lima, y están hablando de que hay 2 tipos de evaluación y dicen evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, todavía lo ponen. No, señores, ustedes están muy desactualizados y muy equivocados. Son 3 énfasis. Hay evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje. Son 3, señores. Fórmense bien, prepárense bien antes de dar un curso. No se trata de simplemente estar aprovechándose de la demanda de aprendizaje de los colegas. Uno tiene que ser, por eso no hay persona que sea competente que no tenga ética. Si una persona no tiene ética, no puede ser competente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la evaluación del aprendizaje? Esa es la evaluación sumativa donde yo pongo nota. Se acabó el problema. Sea letra o vengan con ese chamullo que han inventado de poner letra o poner número. Lo que usted quiera, eso sigue siendo una nota. ¿Ya? Una calificación. La número 2, la de verde, es evaluación para el aprendizaje, que es lo que ya nosotros llamamos evaluación formativa, ¿no? Entonces ahí mi intención es tratar de que el estudiante comprenda un poco mejor y el docente pueda dar una retroalimentación sobre lo que él hace bien, lo que él hace mal, ¿no? Correcto. Y la tercera es más avanzada, es la evaluación como aprendizaje que ya tiene una finalidad metacognitiva.
Es decir, no solo retroalimento, sino que ahí la finalidad es que él pueda ser lo más autónomo posible, lo más consciente y autónomo posible en aprender y en autoevaluarse, solo. Esa es la evaluación como aprendizaje, que es metacognitiva. Entonces, a mí lo que me interesa no es solo darle la retroalimentación, sino que en determinado punto él solo se pueda retroalimentar y él solo pueda gestionar su propio aprendizaje, planificando su aprendizaje, ejecutando su aprendizaje, su plan de aprendizaje y autoevaluándose. Quiere decir entonces que él aprenda a aprender permanentemente a lo largo de su vida. Sería el énfasis más avanzado que hay. Entonces, una cosa es evaluación sumativa, evaluación formativa, pero no anden pensando ustedes que la evaluación formativa es lo máximo, porque no lo es. Lo máximo es la evaluación metacognitiva. ¿Ya? Metacognitiva. ¿Correcto? Entonces, la evaluación metacognitiva está enfatizando, yo no enfatizo solo en la retroalimentación, sino aplico la retroalimentación, pero yo enfatizo en que él tiene que tener un momento en el que él ya sea autónomo en su aprendizaje, porque si no, siempre va a estar dependiendo de la retroalimentación de otro, ¿no? ¿Ya? Correcto. Ahora, la retroalimentación que está en el casillero rosadito o color melón es de dos tipos. Usted da retroalimentación evaluativa y puede dar también retroalimentación descriptiva, ¿no? La evaluativa es cuando usted da un juicio de idoneidad. Es decir, usted le dice qué está bueno, qué está malo, ¿no? Y la descriptiva es cuando yo ya le dije qué cosa está bien, qué cosa está mal, y ahora hago, número 2, le digo por qué está bien o por qué está mal. Y número 3, le doy indicaciones para que mejore. En la evaluación metacognitiva, él puede hacer esos 3 juicios solo. Él solito se acerca y te dice, profesor, fíjese que esto he hecho bien y esto he hecho mal, y por esto está bien, por esto está mal, y voy a hacer esto para mejorarlo. Perfecto, ya ahí ya estamos en un nivel de evaluación metacognitiva. Él ya tiene un nivel de autonomía, es consciente y él se autorretroalimenta de manera evaluativa y de manera descriptiva. En cambio, en la evaluación formativa, yo sigo dando la retroalimentación. Él no se puede retroalimentar solo. No tiene todavía ese nivel de autonomía, ni tampoco ese nivel de conciencia. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ya, bueno, ahí está, pues, para que no les cuenten cuentos esos profesores que andan, esos pseudo colegas, pseudo pedagogos que andan hablando de evaluación sumativa y formativa. No, no, señor, hay 3 tipos. Hay 3 tipos. Bárbaro. Ahora no vamos al tipo de la evaluación, pero en función de, digamos, estos 7 criterios. En función del tiempo puedes hablar, vamos a la fila número 1. En función del tiempo puedes hablar de una evaluación de entrada, una de proceso, progreso y de salida, ¿no? O producto. En función del sujeto sería autoevaluación, coevaluación y evaluación. Auto el mismo, co entre ellos mismos y evaluación el docente. O un par evaluador o un ente, se supone, mínimamente imparcial, ¿no? De acuerdo al fin, bueno, hay una diagnóstica, línea de base, hay una sumativa, una formativa y ya sabes que una metacognitiva, ¿no? La diferencia entre diagnóstico y línea de base es que el diagnóstico es más general, la línea de base tiene que tener unidades de medida. En base al nivel de investigación hay una evaluación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Más avanzada es una evaluación predictiva, que es la que debería estar haciendo un docente mínimamente, y una aplicativa, ¿ya? De acuerdo al enfoque hay una evaluación cualitativa, hay una evaluación mixta y una evaluación cuantitativa. De acuerdo a la autenticidad, usted tiene pues una evaluación tipo test o examen escrito, ¿ya? Cerrado, abierto para marcar, o ya tiene un nivel más intermedio, proyecto, investigación, caso o problema, y la evaluación más avanzada sería, de acuerdo a la autenticidad, la evaluación clínica, ¿ya? Y en base a la experimentación, usted tendría una encuesta
tipo survey, una ex post facto o una correlacional. Más avanzada sería una cuasi experimental y la más avanzada forma de evaluar sería una evaluación experimental. ¿Ya? Correcto. Mira, ya le estoy dando lo ultimito. ¿Ah? Ya con esto ya nadie los va a superar a ustedes en evaluación. ¿Ah? Ese cuadrito es bien chévere porque me permite ver, ya. La evaluación puede variar sus tipos dependiendo de lo que se denomina el criterio que yo tomo, ¿no? Porque es como si me dijeran a mí, yo veo a unos colegas que, por ejemplo, estamos de jurado en una tesis y le dicen al tesista, ¿cuál es su tipo de investigación? Momentito, pregunte bien, pues colega, le digo yo, vas a estar de jurado, pregunta bien. El tipo de investigación, ¿de acuerdo a qué criterio? Porque si yo me voy de acuerdo al enfoque, la respuesta sería una, pero si yo me voy de acuerdo a, por ejemplo, el diseño, sería otro. El tipo de fuente, otro. Entonces, la evaluación va a depender mucho del criterio que tú asumes. Y todos estos criterios tienes que manejarlos al mismo tiempo. O sea, son 7 criterios que tienes que tomarlos en cuenta al mismo tiempo. Entonces, tú perfectamente puedes saber, en función de, mira, así mira de rápido, te voy a explicar el cuadro cómo se usa. Tú le vas a poner una X aquí a cada fila. ¿Ya? Entonces, a ver, tu evaluación que vas a aplicar, así rapidito, la evaluación que venga más cercana que vas a aplicar, en función del tiempo, es de entrada, de proceso, de progreso o de salida, márcala con una X. ¿Ah? En función del sujeto, ¿qué estás haciendo? Autoevaluación, coevaluación o evaluación, márcalo con una X. En función del fin, marca con una X. Nivel, marca con una X. Enfoque, autenticidad y experimentación, márcala con una X. Y entonces lo llevas a un gráfico. Entonces te vas a dar cuenta cómo está tu evaluación, qué tipo de evaluación estás aplicando en función de qué criterios. ¿Ves? Y si tú eres mosca y eres el coordinador académico, a ver, voy a hacer esto, lo voy a hacer este cuadrito, lo voy a poner en una ficha. Y voy a ir docente por docente de la carrera. A ver, enfermería, con esta fichita, a ver, márcame acá, ¿qué tipo de evaluación estás aplicando? Y entonces voy obteniendo la data, la pongo en un formulario electrónico, la meto a Excel y me tira el gráfico de qué tipo de evaluación está aplicando mi docente. Y luego lo traduces a, si quieres, un artículo científico y pueden tomar decisiones de mejora en función de la gráfica. ¿Ves? Para eso sirve la investigación. La investigación no es un adorno. No es para estar sacando títulos la investigación, ni grados, la investigación. No. La investigación te hace fuerte. La investigación hace que tú seas un profesional potente. La investigación hace que tú seas un profesional que obtiene resultados y que controla el trabajo que está haciendo, ¿no? Tiene un grado de control, un grado de validez, un grado de confiabilidad en lo que él hace, un grado de conciencia. Ya, bueno, ahí ya les di un truco, ¿no? Ahora vas a ver las técnicas de evaluación en función del tipo de aprendizaje de acuerdo a Delors, ¿no? Entonces, Delors dijo, hay aprendizaje conceptual, actitudinal, conductual y procedimental. Delors, ¿se acuerdan del informe de Delors? La educación encierra un tesoro. Muchas universidades siguen planificando así, ponen contenido conceptual, contenido actitudinal, contenido procedimental, bueno, y muchas se olvidan el conductual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas a todo lo que es conceptual, que es en la columna rosadita, vas a evaluar si es concepto, puedes aplicar test, examen escrito, puedes aplicar encuesta, entrevista, resumen, mapa conceptual, puedes aplicar esquema, gráfico, ensayo, informe, artículo, exposición, presentación, discusión, debate, portafolio, investigación, un proyecto. Todo eso evalúa la parte conceptual. ¿Quieres evaluar la parte actitudinal? Solamente puedes aplicar una escala tipo Likert o un diferencial semántico. Ahí están con las X en amarillo. En verde, la parte conductual, trabajo en equipo, puedes aplicar rúbrica, desempeño ético, rúbrica, y las rúbricas en general te sirven para evaluar la parte conductual. ¿Por qué? Porque es observable, ¿no? Y el aprendizaje procedimental lo puedes evaluar
a través de una investigación, de un portafolio, de un proyecto, de una rúbrica y de estos tres que se llaman el MINISEX, el DOPS y el CBD, que lo vamos a ver el día 3, el próximo miércoles, o de una práctica clínica real. Entonces, lo importante es que cuando tú vas a usar una técnica y un instrumento de evaluación, esa técnica y ese instrumento en realidad estén diseñados para el objeto de estudio que tú vas a evaluar. Ahora, lo más idóneo es obviamente juntar en un instrumento, evaluar todas estas 4 dimensiones, ¿ya? Que eso es lo que están haciendo, esa es la tendencia mundial ahora, no estar separando conocimiento de procedimiento, de actitud y de conducta, sino evaluarlo todo en una sola experiencia y con un solo instrumento, ¿no? ¿Ya? Esa es la tendencia que hay ahora, no separar. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos cerrando y siempre entonces tú tienes que trabajar con un diseño de preferencia experimental. Es decir, donde tú tienes 2 grupos de comparación, ¿ya? Siempre y cuando vayas a hacer un experimento, en donde le vas a aplicar una prueba de entrada a ese grupo y vas a aplicarles un conjunto de variables independientes o X, que son métodos, técnicas, estrategias, la forma de evaluar y la retroalimentación. Y al final le aplicas una prueba de salida. Y vas a poder comparar un grupo 1 con un grupo 2 de la misma carrera en el mismo curso y comparar cuál de los 2 grupos ha obtenido mejores resultados. Siempre es importante usar un diseño experimental o cuasi experimental. ¿Por qué? Porque el diseño experimental o cuasi experimental te van a permitir tener un mayor grado de control sobre tu intervención docente. ¿Correcto? Muchísimas gracias. Hasta ahí entonces nos vamos, mi estimada Geraldine, con nuestras rondas de preguntas. Muy bien, Adelante, doctor colega. Máximo. Muy bien, doctor Máximo. Muy bien, estimados participantes. Ya nos encontramos ahora en la ronda de preguntas. Se les pide a los participantes que deseen, ¿no?, formular sus preguntas. Pueden plasmarlo en el chat o también pueden ir participando mediante el icono levantando la manito, ¿no? Tenemos ahí que desea participar el colega Ronald Flores, ¿no? Tiene la manito levantada. A ver, colega, ¿le escuchamos? Colega Ronald. Buenas noches. Creo que se ha quedado levantada la manito. Bien, doctor Máximo, ¿no? Qué interesante la ponencia del día de hoy. Ya. Tenemos a un participante con el nombre de Austin, ¿no? A ver, adelante, colega. Buenas noches, doctor. Y con respecto a variables intervinientes en la investigación o en la evaluación de la competencia, ¿cuáles serían las variables intervinientes? Gracias, muy buena la pregunta. Bueno, hay muchas variables intervinientes. Una de ellas, muy importante, es, por ejemplo, la sobrecarga de contenido, ¿no? Es una variable independiente que a veces no se le presta mucha atención, pero nosotros deberíamos de saber, por lo menos científicamente, si la cantidad de contenido que le estamos colocando a cada materia se puede desarrollar en el tiempo que tenemos disponible, ¿no? Esa es una variable independiente, interviniente. En muchos casos, encontramos que lo que se quiere lograr en un sílabo, ¿ya? Se está programando, pero sin haber hecho lo que llamamos nosotros un pilotaje experimental, ¿no? Y entonces es lo mismo que ha pasado con el diseño de las carreras, ¿no? Que está en la ley 30220. ¿Qué dice la ley 30220 para las universidades? Que las carreras mínimo deben tener 5 años. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar como enfermera, las competencias de una enfermera, que las competencias de un diseñador gráfico. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si a mí me dice alguien, bueno, formar una enfermera en 5 años, yo diría, sí, podría.
Pero un diseñador gráfico en 5 años, ¿qué cosa va a ser este? Que un premio Nobel del diseño. Me dejo entender, ¿no? Entonces, no hay una investigación que haya demostrado que todas las carreras, las de ciencia, las de humanidades, las de ciencias exactas, las de arte, todas las carreras tengan que durar 5 años. No hay una investigación que lo demuestre. No hay criterio científico para haber establecido las 5. Lo que ha habido es una inquisición, ¿no? Una inquisición, hasta lo podríamos llamar así una manipulación del sistema educativo para beneficiar ciertos intereses. Porque si yo, además yo agarro otra variable interviniente, los estudios generales, son una variable interviniente. Porque ¿quién ha dicho que para ser profesional se necesitan estudios generales? ¿Ya? Además, cuando nosotros aplicamos los métodos para identificar competencias, no aparecen estudios generales. Entonces, ¿para qué metieron estudios generales a la educación superior? Si él ya llevó, se supone que él llega a la educación superior y ya llevó 11 años de primaria y secundaria. ¿Me dejo entender? Otra variable interviniente es, por ejemplo, el número de estudiantes que yo tengo que atender. Una variable independiente, interviniente. Otra variable interviniente son las instalaciones, la tecnología y los implementos. Es otra variable interviniente. Porque si yo no tengo la tecnología, no tengo los implementos, no tengo las instalaciones, me afecta. Me ponen muchos estudiantes, me afecta. Porque yo no puedo dar seguimiento, retroalimentación oportuna, detallada. No puedo dar una atención personalizada cuando tú me pones, pues, una cantidad excesiva de estudiantes. ¿Ves? Entonces ahí tenemos ejemplo de las variables intervinientes. Pero recuerden que ninguna variable interviniente es tan potente como la variable independiente. Y la variable independiente más potente en el planeta es el docente. Y la didáctica del docente es la variable más potente. No hay nada más potente que el método, que las técnicas, que las estrategias, incluso que el vocabulario, la forma de ser del docente, la evaluación y la retroalimentación. Adelante, vamos con la siguiente. Muy bien, doctor Máximo. Tenemos una pregunta en el chat de, muy bien, el colega Miguel Ibáñez. ¿Cuál es el rol del sílabo en la evaluación, doctor Máximo? Gracias, muy buena pregunta, excelente pregunta. Bueno, miren, el rol del sílabo es muy sencillo. El sílabo es predidáctico. ¿Ya? Obedece, por lo tanto, al campo de la planificación curricular. Quiere decir que el sílabo se va a elaborar antes de la experiencia. El rol del sílabo es muy sencillo. El sílabo me tiene que dar todas las especificaciones técnicas para que yo ejecute con éxito un proceso de enseñanza-aprendizaje, de cualquier materia en cualquier nivel. Entonces, el sílabo me tiene que indicar todas las especificaciones técnicas. ¿Qué se tiene que lograr? ¿Cuándo se tiene que lograr? ¿Cómo se tiene que lograr? ¿Con qué método se va a lograr? ¿Con qué técnica se va a lograr? ¿Con qué estrategia se va a lograr? ¿En qué tiempo lo voy a ejecutar? ¿En qué instalaciones? ¿Qué vamos a hacer de manera presencial? ¿Qué vamos a hacer no presencialmente? ¿Cómo tiene que ser la competencia? ¿Con qué indicadores? ¿De qué manera debe evaluarse? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué enfoque? ¿Con qué método debo enseñar? Todas esas especificaciones me las tiene que dar el sílabo. Mientras el sílabo sea lo más preciso, que no es un plan de clase, ¿ya? Pero sí es una descripción específica, precisa, una especificación técnica de lo que tiene que hacer el docente. Ahora, los sílabos para ser potenciados deberían basarse en la evidencia. Si ese sílabo está basado, ha sido planeado en función de evidencia científica, entonces va a ser un sílabo más eficiente. Pero si el sílabo no está centrado, no se apoya en evidencia científica, entonces muchas veces se transforma en una especie de formulario de contenido y sacrifica muchísimas especificaciones técnicas y no permiten que el docente trabaje bien. Se le va a hacer más difícil a un docente que es empírico
trabajar con un sílabo que está mal hecho. En cambio, si el sílabo está bien hecho y el docente está bien entrenado, entonces es una buena combinación. Adelante, por favor. Bien, doctor Máximo, tenemos la participación también de la colega Gladys Obando Segarra, ¿no? Está levantando la manito. Adelante, colega, te escuchamos. Colega Gladys, ¿alguna participación? Sí, no sé, buenas noches a todos. No sé si me están escuchando. Sí, adelante, la escuchamos fuerte y claro. Bien, gracias. En cuanto a la evaluación en la parte clínica, es muy importante para el desarrollo de las competencias personales. Entonces, el problema es el siguiente. Cuando uno tiene muchos estudiantes y no cuenta con un laboratorio que pueda determinar esas competencias, no vamos a poder lograr lo que nosotros deseamos con los estudiantes. Y otra de las dificultades que hay que estudiar como una variable independiente, interviniente, mejor dicho, es el nivel educativo que tenemos nosotros en nuestra realidad educativa, en nuestra región, ¿no? Tenemos todo tipo de estudiantes y el nivel en el cual ellos vienen vienen de diferentes contextos, diferentes realidades. Nosotros además tenemos que tener mayor tiempo para desarrollar las competencias. Y el tiempo que tenemos es el mínimo necesario. Prácticamente no cumple con esas exigencias. Y eso es lo que es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para optimizar esta competencia clínica? Me interesaría que me contestara, por favor. Muchas gracias. La competencia va a depender de una combinación de factores. Para poderla lograr, primero va a depender de un buen currículum. En primer lugar, la competencia solo puede ser identificada a través de 6 métodos en el mundo, ¿ya? Eso es lo que en el caso de la educación técnica no se sabe de dónde está sacando el Ministerio de Educación, de dónde está sacando las competencias de las carreras, ¿ya? Primero eso, porque si a mí me dan una competencia que está mal identificada, mal redactada, que no tiene validez matemática, que no tiene ningún tipo de confiabilidad, entonces yo voy a acabar diseñando una silla con 3 patas, porque así está redactada, que yo la tengo que hacer con 3 patas, y así me van a evaluar de que la silla tiene que tener 3 patas, y si tiene 3 patas, eso ya no es una silla, eso es un banco. Entonces, primer factor que influye en las competencias es el método de identificación. Tiene que haber un rigor científico en la identificación de la competencia. No cualquier cosa es una competencia. Segundo factor, el método. No se puede lograr competencias con cualquier método. Yo no puedo lograr competencias exponiendo. No puedo lograr competencias con el método expositivo. Solo se pueden lograr competencias con el método clínico, proyectos, investigación, acción, casos o ABP. Tercero, la manera en que evaluamos. No se puede evaluar una competencia, saber si la persona es competente a través de exámenes escritos. La competencia tiene que ser neta y netamente clínica, netamente práctica. Y luego vienen todas las intervinientes, ¿no? Tecnología, instalaciones, medios, materiales, formación docente, número de estudiantes y aprendizaje previo del estudiante, ¿no? Si el estudiante no llega listo, significa que no tiene el aprendizaje previo. Esos son los factores que se necesitan para que la competencia se desarrolle. Ahora, respecto al aprendizaje previo de los estudiantes, sí, todos decimos, todos los que trabajamos en educación superior decimos eso, no llegan listos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué están haciendo en la secundaria? Pero el error no es solo de la secundaria, también es de la educación superior, porque si no están listos, ¿por cómo ingresaron? Me dejo entender, ¿no? O sea, si yo voy de auditor a un instituto, cualquier instituto de ustedes, y yo les tomo una prueba de entrada a sus estudiantes, y entonces encuentro que el 50% no tiene las habilidades matemáticas mínimas, no comprenden lo que leen,
no pueden producir por escrito, no manejan mínimamente el método científico, entonces lo primero que yo le voy a decir al responsable, al director, subdirector, responsable de la admisión es ¿por qué este 50% de estudiantes ingresaron al instituto? Porque usted los dejó entrar. ¿Me dejo entender? Entonces, no es solamente un problema de la secundaria, es un problema de que las universidades dejan entrar a cualquier cosa. Y los institutos también están dejando entrar a cualquiera. Porque la manera en que se está evaluando es una manera no confiable. Lo que yo recomiendo es lo siguiente, que cualquier instituto, cualquier universidad coloque unos 2 o 3 o 4 cursos y los lancen en la secundaria. Entonces usted va al colegio, firma un convenio con el director de ese colegio y le presenta a los padres de familia y le dice, miren, este curso de matemática, este curso de español, este curso de ciencias, del método científico, ya lo puede estudiar su hijo desde tercer grado de secundaria o cuarto de secundaria, quinto de secundaria, ya lo pueden estudiar en línea, que lo estudien en línea. De manera que cuando él postule, yo le puedo dar un puntaje a su favor si él me aprobó ese paquete de 3 cursos. Ya tiene un puntaje a favor. Para que de esa manera el que ingresa, habiendo aprobado esos cursos, tenga unas habilidades que lo hagan mucho más competitivo para el nivel de la educación superior. Pero si nosotros seguimos admitiendo a los estudiantes de secundaria con los filtros actuales, son insuficientes. Por eso en una universidad del primer mundo no evalúan con un examen de admisión, evalúan 4 cosas. El promedio de nota de la secundaria, 1. 2. Producción escrita. Tienes que hacer un ensayo a puño y letra. 3. Actividades extracurriculares del muchacho, porque no es lo mismo un joven que ya trabaja a un joven que nunca ha trabajado. No es lo mismo un joven que es activista a un joven que no es activista. No es lo mismo un joven que participa en alguna organización, es deportista, sabe ajedrez, es atleta, a un joven que no es atleta. Y finalmente pasan por un examen de conocimiento. Entonces ellos evalúan 4 veces y nosotros evaluamos 1. Entonces el candidato allá se selecciona bien. ¿Ya? Nosotros todavía estamos seleccionando de una manera muy inocente. Entonces lo único que nos queda a nosotros es penetrar la secundaria. Armen 2, 3, 4 cursos y ofrézcanselo a la población de secundaria porque ese es tu grupo de interés. Te lo ofreces gratis, que los chicos vayan llevando, ¿sí? Está llevando su matemática, está llevando su español, está llevando su redacción científica, está llevando estrategias de aprendizaje. Entonces ya llega al instituto, a la universidad, llega sabiendo qué cosa es un proyecto, ya sabe qué cosa es un problema, cómo se analiza un problema con ABP, ya sabe cómo se trabaja a través del método de casos. Ya. Entonces ese muchacho ya llega con una buena base, ¿no? Y esa base la ha desarrollado él fuera de la carrera. A la hora que entra a la carrera, tiene mayor nivel, pues. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer, penetrar un poco la secundaria, porque si vamos a quedarnos esperando, miren que ese es un pésimo diseño industrial, ¿ah? Porque si yo estoy de jefe de una planta, o yo estoy en un restaurante y yo estoy esperando que tú me traigas esa papa, pues yo sé que esa papa no sirve, yo no me voy a quedar esperando. ¿Por qué creen ustedes que muchas empresas que hacen? Van y compran su tierra, siembran su cebada, siembran su café y garantizan la cadena de valor. Eso es lo que tenemos que hacer en educación superior, porque de lo contrario vamos a seguir esperando que nos lleguen genios que nunca van a llegar. ¿Ya? Adelante, continuamos entonces. Muy bien, doctor Máximo. Tenemos una siguiente pregunta por el chat. El colega Miguel Ibáñez formula, ¿no? ¿Cómo se relaciona desempeño, capacidad y competencia? ¿Cómo se elaboran?
y cómo se relacionan con los niveles de logro estos términos. A nivel del Ministerio de Educación, al parecer, hay una confusión en estos términos. Adelante, doctor Máximo. Gracias. Sí, bueno, a nivel del Ministerio de Educación, ellos no tienen ni idea de qué cosa es una competencia, mucho menos de cómo se identifican las competencias. No tienen ninguna idea. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay especialistas en competencias. El enfoque por competencias es una profesión. No es estudiar educación. El enfoque por competencias es una profesión que la puede estudiar, en la que se puede especializar un ingeniero de sistemas, un médico, una enfermera. ¿Ya? Hay que tener una profesión, un oficio de base y luego aprender cuáles son los métodos que usamos y los protocolos científicos que aplicamos para poder identificar las competencias. Entonces, una competencia, ¿cómo se identifica? Muy sencillo, aplicando cualquiera de los 6 métodos. ¿Los métodos cuáles son? Los mencionamos en la primera sesión: DACUM, AMOT, CIT, ocupacional, funcional o ETET de Francia. Hay 6 formas de identificar la competencia. Segundo, tengo que tener un objeto de estudio, que es una profesión, un oficio, un trabajo. Tercero, tengo que obtener una muestra. Y cuarto, tengo que utilizar una muestra de trabajadores expertos. Y cuarto, tengo que administrar la muestra con cualquiera de estos 6 métodos, utilizando los trabajadores expertos como unidad de información. Si no cumplo con esos cuatro requisitos, no es una competencia. A mí me gustaría mucho que los coleguitas que están en el Ministerio de Educación, en la básica, me respondieran esas 4 preguntas. ¿Cuál ha sido el objeto de estudio? ¿Cuál ha sido la unidad de información? ¿Cuál ha sido el método? ¿Y cuál ha sido la muestra para obtener las competencias de educación básica? Es que no pueden responder ni la primera. Y me gustaría que los coleguitas de la educación técnica que están diseñando los currículos que a ustedes les llegan en la técnica, me gustaría que respondan esas 4 preguntas también. Entonces, están proponiendo competencias sin objeto de estudio, sin unidad de información, sin método y sin muestra. ¿Ya? Ese es el problema que tenemos nosotros. Estamos pagando los platos rotos de no tener las especialidades que se necesitan en un sistema educativo. Y un sistema educativo que quiere funcionar por competencias tiene que tener especialistas en identificación de competencias. Un pedagogo no puede identificar competencia, porque primero que no ha identificado una competencia, no puede porque no ha visto una competencia en su vida. Ni siquiera es consciente que él está ejecutando una competencia. Y es lo típico, lo mismo que le pasa al filósofo. Los filósofos dicen, no, es que el enfoque por competencia no se puede aplicar a la filosofía. Ah, sí, ¿y de qué comen? Porque que se sepa, todo ser humano come de alguna actividad económica, a menos que sea mantenido. Y yo no creo que un filósofo sea mantenido. ¿Me dejo entender? ¿No? Si usted tiene dinero, es porque está realizando una actividad económica, lícita o ilícita. Pero las competencias solo se refieren a actividades económicas lícitas. El crimen no se encuentra dentro del enfoque por competencias. ¿Correcto? Entonces ellos han confundido capacidad con desempeño. Entonces ellos han venido con el rollo. Primero, competencia. No, si ellos no tienen competencia, un niño no puede ser competente. ¿Cuál es el método para identificar competencia de un niño? No existe. Todos los métodos que hay para identificar competencias son para identificar competencia de personas adultas que trabajan, no para identificar competencia de niños. Eso no existe. Además, el niño no puede ser competente por definición, porque una persona competente es autónoma, tiene responsabilidad penal, ¿ya? Puede supervisar a otros y se enmarca dentro de una organización y tiene un nivel de eficiencia y de eficacia. Y un niño no tiene esas características. Ni siquiera un adolescente se puede autodeterminar. ¿Ya? Entonces, no debieron llamarle competencias. Ellos han usado de manera arbitraria el término competencia. Debieron simple y llanamente hablar de habilidades. Punto. Habilidades transferibles a la ciudadanía. Punto. Y se acabó el problema. Y por cada habilidad establecer indicadores. Y se acabó el problema. Pero ellos han inventado una ideología. Y esa ideología es hablar de competencias donde no corresponde, y luego inventaron capacidades y luego inventaron desempeños. En ninguno de esas 3 categorías
hay validez científica porque no hay ningún método científicamente validado, científicamente aceptado para haberlos obtenido, ¿ya? Entonces, como si yo dijera, mira, usted tiene de triglicéridos 250 sin haber aplicado ningún análisis. ¿Puedo determinar yo con mis ojos cuánto triglicérido tiene una persona? ¿O qué nivel, qué grado de colesterol? No se puede, ¿no? Entonces, para decir esto es una competencia, tiene que haber método. Entonces, los coleguitas del ministerio han pecado de curriculista sin ser curriculista. Para ser curriculista hay que formarse, entrenarse, certificarse, cualificarse debidamente. Caso contrario, uno acaba haciendo barbaridad y media con el presupuesto público. Eso es lo que ha pasado. Ahí tienen una gran confusión, pero ya saben que ahí tienen mi canal, vayan al canal de YouTube y ahí tienen más de 100 videos para que se puedan actualizar y clarificar respecto a esta terminología. Ya, vámonos entonces con la última porque vamos a terminar. Yo tengo que atender también a otra institución exactamente a las 8 de la noche. 6, 7, 8, sí, exactamente a las 8 de la noche. Entonces, vámonos con la última intervención, mi querida Geraldine. Muy bien, doctor Máximo. Tenemos la intervención del colega Gabriel Vargas. Él nos pregunta, la estructura de un sílabo y de la sesión de aprendizaje, ¿cuál debería de ser? La estructura, ¿no? Referente a la estructura. Adelante, doctor Máximo. Gracias. ¿Cómo no? Vamos a responder entonces esta de Gabriel Vargas y cerramos con Miguel Ibáñez. Sencillo, la estructura del sílabo, ¿cuál debe ser? El sílabo, en primer lugar, ¿para qué sirve? El sílabo me da las especificaciones técnicas para conducir toda una experiencia de aprendizaje a lo largo de un determinado tiempo, que puede ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo del país en donde me encuentro. Pero la estructura del sílabo, ¿cuál debe ser? Muy sencilla. Es que el sílabo me tiene que indicar cuál es la competencia que se va a lograr y esa competencia en cuántos elementos de competencia se subdivide, para que con esos elementos de subcompetencia o indicadores yo pueda organizar mis unidades de aprendizaje. Entonces, el sílabo siempre va a tener una estructura de unidades de aprendizaje. Y dentro de las unidades voy a encontrar las sesiones. Ahora, vámonos a las sesiones. La sesión, ¿qué finalidad tiene? Guiar al docente en la conducción de la experiencia de aprendizaje por bloques. Esos bloques pueden ser de 2 horas, de 3 horas, pueden ser 2 horas, un bloque de descanso, 2 horas después, etcétera. Entonces, la sesión de aprendizaje, ¿qué debe de tener? Debe de tener momentos secuenciales en los que nosotros realizamos una sucesión lógica de actividades de aprendizaje con una complejidad ascendente, dirigidas a la obtención de un determinado resultado, sea desempeño o sea producto. Entonces, la estructura de una sesión debe ser lo más sencilla posible, girando alrededor de actividades de aprendizaje, ¿ya? Y cerramos con Miguel Ibáñez. En un curso de matemática puede evaluar competencia siempre y cuando, para que puedas evaluar competencia, tiene que haberse identificado la competencia. Si hay una competencia que se ha identificado, por supuesto que podemos evaluarla, ¿ya? Pero no se puede evaluar como competencia lo que no es competencia. Entonces, yo no puedo evaluar como competencia lo que no se enmarca dentro del uso de la matemática dentro de una actividad económica, ¿ya? Entonces, resolver un problema de trigonometría, aritmética o geometría, eso no es una competencia. Una competencia sería la aplicación de herramientas matemáticas, por ejemplo, para calcular el estado financiero, el balance o los costos de un producto. Ahí sí se necesita una competencia matemática. Listo, entonces mi querida Geraldine, hasta ahí nomás vamos a cerrar. Yo paso a atender entonces a otra institución a continuación. Les agradecemos infinitamente por su asistencia. No se pierdan la tercera sesión en donde vamos a hablar de los niveles más avanzados ya de la evaluación, con unas herramientas muy prácticas, muy fáciles de entender para que ustedes puedan pasar a ser evaluadores avanzados de una competencia y puedan evaluar la competencia con total validez y confiabilidad. Te escuchamos, Geraldine. Muy bien, doctor Máximo, agradecerle por estar aquí con nosotros el día de hoy en la segunda sesión, hoy 9 de octubre. Entonces, agradecer también a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Asimismo, doctor Máximo, nos encontramos el próximo miércoles a las 6 de la tarde con la tercera sesión, ¿no? Para ya finiquitar los temas de evaluación avanzada. Muy bien, doctor Máximo, nos vamos despidiendo con usted.
Asimismo, a los colegas invitarles a que prendan su cámara para poder registrar la evidencia de la segunda sesión. También, estimados participantes, no se olviden de registrar su asistencia que ya se encuentra en el chat. El material educativo, el video grabado, será compartido en el grupo de WhatsApp, ¿no? Muy bien. Cualquier duda o consulta, no duden en llamar a mi número telefónico que se encuentra en el chat del Google Meet. Muy bien, colegas, voy a realizar la captura de pantalla y agradecerles por estar el día de hoy aquí presente en este curso, en este segundo curso internacional. Bien, doctor Máximo, entonces ahora sí nos vamos despidiendo, agradecer a todos los participantes por estar aquí presentes y voy dejando mi número de celular para que puedan hacer su consulta. Muy bien. El Instituto de Educación Superior. Muchas gracias a todos, buenas noches. Les agradece a todos por estar el día de hoy aquí. Gracias y nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Bien, gracias. Nos vemos. Colega Samuel, colega Roja. Señorita Geraldine. Muy bien, nos vemos a todos los colegas. Un saludo. Ah, ya, sí. Vuelvo a colocar el número de celular. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. Sí, colega Dolfina Ávila Merino, el material educativo y el video grabado se va a compartir en el grupo de WhatsApp. Asimismo, también informarles, colegas, ¿no? Como todas las sesiones hemos venido trabajando, al momento de entregar la certificación, también se le envía el drive donde se va a encontrar todos los materiales educativos de la primera, segunda, tercera y cuarta sesión. ¿Ya? Todo de manera ordenada. Muy bien, ahora sí ya nos despedimos y nos encontramos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Buenas noches, buenas noches. Ay, sacar comunicado. Dice, ante el anuncio del paro, cada una de las nuevas unidades de dirección educativa local del ámbito y la personal, así como los niveles de personal de trabajo nacional, equivalencia. Nacional de Lima, debe ser. No, no está. En el grupo he visto acá, no está. Deja potestad del instituto, ¿no? Remoto, dice, puede ser. Pero acá no van a hacer esto, ¿no? ¿Acabó? ¿Cómo hice para pagar? Envíate a este número. A Geraldine. Geraldine. Le pregunté el costo, 40 dice, ¿no? Creo que sí pagué 40. ¿Ella dijo el costo o por ahí está? No, yo le pregunté porque se me perdió los comunicados y le pregunté y me envió. Le da dos números, uno puede ser directo de al Banco de la Nación, otro por ya a ella. Tienen dos formas. Pero yo prefería. Ay, no, cabrón.